Charles Miles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, era una joven de 16 años cuando lo tuvo, y su padre, un hombre llamado Colonel Scott, nunca estuvo presente en su vida. Desde temprana edad, Manson enfrentó una vida de abandono y negligencia. A los 9 años, Manson fue arrestado por primera vez por robo. Su historial delictivo comenzó a una edad temprana, y a los 13 años fue enviado al Gibault School for Boys en Indiana, una institución para jóvenes delincuentes. Allí, experimentó abusos físicos y sexuales, lo que marcó profundamente su psique. En la década de 1960, Manson se trasladó a California, donde comenzó a formar una comunidad de seguidores, conocida como la familia Manson. Influenciado por la música de The Beatles, especialmente la canción Helter Skelter, Manson predijo una guerra racial inminente entre blancos y negros, y convenció a sus seguidores de que debían iniciar esta guerra cometiendo asesinatos. Manson utilizó técnicas de manipulación psicológica, sustancias ilegales y aislamiento para controlar a sus seguidores, muchos de los cuales eran jóvenes vulnerables en busca de propósito y pertenencia. En la noche del 8 al 9 de agosto de 1969, Manson envió a varios miembros de su culto a la casa de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses, y a la de sus amigos. Los atacantes, bajo las órdenes de Manson, le quitaron la vida brutalmente a 5 personas, incluyendo a Tate. Al día siguiente, cometieron otro doble asesinato en la casa de Leno y Rosemary LaBianca. Además de los asesinatos de Tate y LaBianca, Manson y su familia estuvieron involucrados en otros crímenes, como el asesinato de Gary Inman, un músico que fue torturado y asesinado por miembros del culto bajo las órdenes de Manson. La brutalidad de los crímenes llamó la atención de las autoridades. Tras una investigación exhaustiva, varios miembros de la familia Manson fueron arrestados. Manson fue capturado y acusado de conspiración y asesinato. En 1971, Manson y varios de sus seguidores fueron juzgados por los asesinatos de Tate y LaBianca. Durante el juicio, Manson mostró un comportamiento errático y perturbador, cortándose el cabello en el tribunal y realizando gestos extraños. Toda la familia Manson fue condenada a cadena perpetua. Y Manson fue condenado a muerte, aunque su sentencia fue conmutada a cadena perpetua tras la abolición de la pena de muerte en California. En enero de 2017, Manson fue hospitalizado por una hemorragia gastrointestinal y, aunque fue dado de alta y regresó a prisión, su salud continuó deteriorándose. En noviembre del mismo año, fue nuevamente ingresado en el hospital, donde falleció pocos días después. Charles Manson falleció el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años en el hospital del condado de Kern, California. La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de un cáncer de colon metastásico. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. George había nacido en 1929, en un pueblo marcado por la segregación racial. La familia Stinney vivía del lado de los negros en Arcolum, donde las vías del tren dividían a los blancos de los afroamericanos. Era un niño delgado, medía poco más de 1,5 metros, y apenas pesaba 43 kilos. La mañana del 24 de marzo de 1944, 2 niñas blancas, Betty June Biniker, de 11 años, y Mary Emma, de 7, salieron en bicicleta a recoger flores. En el camino se cruzaron con George y su hermanita Aimee, quienes les dijeron que no sabían dónde encontrarlas. Fue la última vez que las vieron con vida. Ese mismo día, las menores desaparecieron. Sus cuerpos fueron hallados horas más tarde en una zanja, brutalmente golpeadas en la cabeza con una viga de madera. El crimen conmocionó al pueblo. Cuando George mencionó a un vecino que había visto a las niñas, se convirtió en el principal sospechoso. La policía llegó a su casa con autos negros y hombres armados. Sus padres no estaban, y solo los hermanos pequeños fueron testigos del arresto. Aimee, de apenas 7 años, se escondió en el gallinero mientras veía cómo se llevaban a George. En la comisaría, los oficiales lo interrogaron sin abogados ni testigos, y lo presionaron hasta que confesó.
Pero no existió registro escrito, solo la palabra de los policías. El 24 de abril de 1944, apenas un mes después, comenzó el juicio. El abogado defensor era blanco, sin experiencia penal, y no presentó testigos ni pruebas. La supuesta confesión fue la única base de la acusación. Ninguna evidencia física vinculaba al muchacho con el crimen. La viga utilizada pesaba más de 20 kilos, imposible de manejar para un niño tan débil. A pesar de esto, un jurado compuesto únicamente por hombres blancos tardó solo 10 minutos en declararlo culpable. La condena fue la muerte en la silla eléctrica. El 16 de junio de 1944, a las 7 de la mañana, George fue llevado a la cámara de ejecución. Su cuerpo era tan pequeño que tuvieron que sentarlo sobre una guía telefónica para que los electrodos alcanzaran su cabeza. Cuando la descarga atravesó su cuerpo, la máscara cayó, dejando su rostro quemado a la vista de todos. Tenía solo 14 años. Perdió la vida entre lágrimas, suplicando que era inocente. La familia Stinney tuvo que abandonar el pueblo entre amenazas. Pero su hermana Aimee jamás olvidó. A los 77 años, en 2014, logró que el caso se reabriera. Ese día, frente a la jueza Carmen Mullen, declaró lo que no pudo decir de niña. Que George estaba con ella la mañana de los crímenes, cuidando la vaca de la familia. La jueza fue contundente. El juicio de 1944 estuvo lleno de irregularidades, pruebas falsas y violaciones de derechos. No otorgó un perdón, sino algo mucho más grande. La declaración oficial de inocencia. Aimee, entre lágrimas, dijo: "No siento odio por los que le quitaron la vida a mi hermano. Lo siento por las familias que perdieron a esas niñas. Pero yo también perdí a un hermano. Lo electrocutaron, lo quemaron. Fue una muerte horrible para un niño inocente". Samuel Liro nació el 7 de junio de 1940, en Reynolds, Georgia. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la violencia. Creció sin estabilidad familiar, y desde joven mostró una personalidad conflictiva, con una mezcla de rebeldía y fascinación por el crimen. De niño, decía que le atraía ver mujeres luchar, especialmente cuando eran sometidas o asfixiadas. Esa obsesión se convertiría en la base de su compulsión asesina. Con el tiempo se mudó a Ohio, pero nunca se adaptó. Desde la adolescencia comenzó a ser arrestado por pequeños delitos, robos, agresiones, y consumo de sustancias. A los 16 años ya estaba en un reformatorio juvenil. Durante las décadas de los 60, 70 y 80, Liro llevó una vida nómada. Se trasladaba constantemente de un estado a otro, sin rumbo fijo, sobreviviendo gracias a robos, fraudes y asaltos. Este estilo de vida errante lo convirtió en un fantasma para la justicia. Nadie le seguía la pista por mucho tiempo. Sus víctimas eran, en su mayoría, mujeres vulnerables, damas de compañía, drogadas o mujeres en situación de calle. Mujeres que, para la sociedad y la policía de la época, pasaban inadvertidas. Precisamente por eso, Liro sabía que podía quitarles la vida sin que nadie se preocupara demasiado. Samuel Liro no utilizaba armas. Prefería asfixiar a sus víctimas con sus propias manos, disfrutando del poder absoluto sobre sus cuerpos. Esa práctica le daba un control que lo excitaba, y al mismo tiempo hacía que las muertes parecieran producto de sobredosis o accidentes. Entre 1970 y 2005, se calcula que le quitó la vida a más de 90 mujeres en al menos 19 estados diferentes. Sin embargo, sus crímenes pasaban desapercibidos, porque rara vez dejaba evidencia y las autoridades no conectaban los casos entre sí. En 2012, Samuel Liro fue arrestado en Kentucky por cargos relacionados con drogas. Fue extraditado a California, donde las autoridades, al tomarle el ADN, hicieron un descubrimiento aterrador. Coincidía con el de varias escenas de crimen de mujeres asfixiadas en Los Ángeles durante los años 80. Ese hallazgo abrió la puerta a una investigación mucho más grande. En 2014 fue condenado a cadena perpetua por 3 asesinatos, aunque él siempre insistía en que le había quitado la vida a muchas más mujeres. Ya en prisión, y con la certeza de que nunca saldría libre, Samuel Liro comenzó a hablar. Entre 2018 y 2019 confesó, con lujo de detalle, haberle quitado la vida a más de 90 mujeres a lo largo de su vida. Lo más perturbador era la precisión de su memoria. Recordaba los rostros, la ropa, e incluso la manera en que habían perdido la vida.
Llegó a realizar retratos a mano de sus víctimas, dibujos que el FBI difundió públicamente para intentar identificarlas. Gracias a sus confesiones, el FBI logró cerrar más de 60 casos no resueltos, confirmando que Liro no mentía. Los investigadores concluyeron que, efectivamente, era el asesino serial más prolífico de la historia moderna de Estados Unidos. Samuel Liro perdió la vida el 30 de diciembre de 2020, a los 80 años, mientras cumplía cadena perpetua en una prisión de California. Nunca mostró arrepentimiento, y hasta el final se refirió a sus crímenes con frialdad, como si fueran simples recuerdos de una vida marcada por la violencia. Albert DeSalvo nació el 3 de septiembre de 1931, en Chelsea, Massachusetts, dentro de una familia marcada por la violencia. Su padre, un alcohólico abusivo, golpeaba con frecuencia a su esposa frente a los hijos, llegando incluso a romperle los dedos y arrancarle los dientes en episodios de brutalidad. Además, no dudaba en llevar damas de compañía a la casa y mantener relaciones sexuales frente a toda la familia. Este ambiente hostil moldeó a un niño problemático. Desde temprana edad, Albert comenzó a torturar animales y cometer pequeños robos. A los 12 años ya había sido arrestado por agresión y enviado a un reformatorio juvenil. Su historial delictivo no paró ahí. A los 15 volvió a ser arrestado por robo de automóviles. Buscando un camino diferente, se alistó en el ejército, donde llegó a servir como sargento de la policía militar. Sin embargo, ni siquiera la disciplina militar logró corregir sus tendencias violentas. Entre 1962 y 1964, Boston quedó atrapada en una ola de asesinatos. 13 mujeres, de entre 19 y 85 años, fueron halladas sin vida en sus apartamentos. La mayoría había sido agredidas sexualmente y luego asfixiadas con prendas de vestir. Lo más inquietante era que no había señales de forcejeo. Las víctimas parecían haber abierto la puerta por voluntad propia. Esto llevó a pensar que el asesino se hacía pasar por alguien de confianza, tal vez un trabajador, un policía o simplemente un hombre carismático que inspiraba seguridad. La última víctima, Mary Sullivan, de apenas 19 años, fue encontrada en enero de 1964. Había sido abusada y asfixiada con 3 ligaduras en su cuello. Como un gesto macabro, el asesino dejó apoyada en sus pies una tarjeta de felicitación que decía, «Feliz Año Nuevo». Mientras los asesinatos estremecían a Boston, la policía también investigaba una serie de abusos cometidas por un hombre que se hacía pasar por trabajador de servicios públicos o detective. Las víctimas lo conocieron como el hombre verde o el hombre medidor. En octubre de 1964, la descripción de una víctima llevó a la identificación de Albert DeSalvo. Muchas mujeres lo reconocieron como su agresor en los ataques del hombre verde. Aunque en ese momento no fue vinculado directamente con los crímenes, su conducta comenzó a levantar sospechas. Fue en prisión, tras ser arrestado por estos abusos, donde confesó a su compañero de celda, George Nassar, que él era el famoso estrangulador de Boston. El abogado de Nassar informó a la policía, y pronto DeSalvo relató detalles de los crímenes que no habían sido divulgados públicamente. Sin embargo, no existían pruebas físicas que confirmaran su autoría. En 1967 fue juzgado, no por los crímenes, sino por los abusos, como el hombre verde. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, salvándose de la pena de muerte gracias a un acuerdo legal. Muchos expertos, incluyendo su propio abogado, consideraban que Albert debía ser estudiado en un hospital psiquiátrico. Querían entender qué lo había llevado a convertirse en un asesino en serie. Sin embargo, el sistema lo envió directo a prisión. El 25 de noviembre de 1973, mientras cumplía su condena, Albert DeSalvo fue asesinado en su celda, herido mortalmente por un recluso. Tenía 42 años. Su fallecimiento dejó aún más dudas sobre su verdadera responsabilidad en los crímenes del estrangulador, pues nunca fue juzgado por ellos. Décadas después, en 2013, los avances científicos resolvieron parte del misterio. El ADN hallado en la escena del crimen de Mary Sullivan coincidió con el de DeSalvo, confirmando al menos su participación en ese asesinato. Aunque las dudas sobre si fue responsable de las 13 muertes siguen existiendo, la evidencia lo vinculó de manera definitiva a uno de los crímenes más emblemáticos.
En Merrillville, un pequeño pueblo de Indiana, una pareja selló una promesa tan macabra que terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Kelly Cochran y su esposo Jason hicieron un pacto de sangre. Si alguno de los dos tenía una aventura, el otro debía que quitarle la vida al amante. En el año 2014, Chris Regan, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro en Iron River, Michigan. Su novia, Terry O'Donnell, reportó su desaparición después de varios días sin saber nada de él. Pronto, la policía halló su coche abandonado cerca de una mina, con una nota en su interior. El detalle más perturbador era que aquella nota contenía la dirección de la casa de los Cochran. La investigación se enfocó en Kelly y Jason, y lo que parecía una simple desaparición pronto se convirtió en un caso de asesinato brutal. Durante los interrogatorios, Kelly reveló con una frialdad escalofriante lo que había sucedido. Ella misma había atraído a Chris a su casa con la promesa de tener relaciones. Una vez dentro, Jason apareció armado y le disparó en la parte superior del cuerpo. Pero lo peor vino después. La pareja separó por partes el cuerpo de Chris Regan y esparció sus restos en un bosque cercano, con la intención de que jamás fueran encontrados. Este crimen no fue un acto impulsivo. Fue la ejecución de aquel pacto de sangre que los dos habían sellado años antes. La investigación reveló que la relación entre Kelly y Jason era profundamente tóxica. Según la propia Kelly, Jason la había forzado a cumplir con el pacto, obligándola a involucrarse en el crimen de Regan. Pero con el tiempo, la culpa y el resentimiento comenzaron a consumirla. En 2016, Jason fue encontrado sin vida. Al principio, su muerte fue catalogada como una sobredosis de heroína, pero más tarde se descubrió la verdad. Kelly lo había asfixiado con una almohada, después de administrarle una dosis letal de sustancias. Era su venganza personal contra el hombre que, según ella, la había arrastrado a esa espiral de sangre. Lo más aterrador del caso es que puede que Chris Regan y Jason no hayan sido las únicas víctimas. Durante los interrogatorios, Kelly dejó entrever que ella y su esposo podrían haberle quitado la vida a más personas durante sus viajes. Amigos y familiares también aseguraron que creían en la existencia de otros asesinatos ocultos. Aunque nunca se han confirmado oficialmente más casos, la policía no descarta que Kelly pueda estar detrás de más muertes sin resolver en otros estados. En 2017, Kelly Cochran fue juzgada por el asesinato de Chris Regan. Durante el juicio se revelaron detalles espeluznantes de cómo separaron por partes el cuerpo y lo ocultaron en el bosque. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, Kelly permanece en prisión. En el año 1939, en Texas, nació Patrick Wayne Kearney. Con el tiempo se convertiría en uno de los asesinos seriales más sádicos y retorcidos de Estados Unidos, conocido por la prensa como el asesino de las bolsas de basura o el asesino de la autopista. Durante los años 70 sembró el terror en California, con un número de víctimas estimado en 28 hombres jóvenes, aunque se sospecha que podrían haber sido muchas más. Patrick no tuvo la infancia brutal que solemos encontrar en muchos asesinos seriales. Sin embargo, fue marcado por el fanatismo religioso de su madre y la violencia alcohólica de su padre. Además, desde pequeño era objeto de burlas. Su físico delgado y enfermizo le valió humillaciones constantes, y eso fue moldeando en él un carácter retraído, resentido y lleno de odio silencioso. Desde niño fantaseaba con vengarse de quienes lo ridiculizaban. Ya adulto, Patrick fue un hombre inteligente, estudioso y reservado. Se graduó como ingeniero y trabajó en empresas relacionadas con las fuerzas aéreas. En su vida íntima tuvo un breve matrimonio, pero luego inició una tormentosa relación con David Hill, un hombre con el que convivía entre celos, peleas y constantes discusiones. Estas tensiones eran el detonante. Después de cada pelea, Kearney salía de casa con un impulso irrefrenable de quitar vidas. Era su manera de liberar la rabia, de sentirse en control y, al mismo tiempo, de saciar sus deseos sexuales más oscuros. Su método era meticuloso y aterrador. Patrick conducía por las autopistas de California, buscando autoestopistas o jóvenes que pudieran subir a su coche. Casi siempre elegía hombres homosexuales, a menudo vulnerables o sin familia cercana. Una vez en el auto, esperaba el momento exacto para ejecutar su ritual. Les disparaba en la parte superior del cuerpo con un arma pequeña para asegurar una muerte rápida, evitando resistencia. Luego abusaba de los cadáveres, practicando
con una frialdad que helaba la sangre. El siguiente paso era aún más macabro. Los cuerpos los separaba por partes cuidadosamente y metía los restos en bolsas de basura negras, que arrojaba en distintos puntos de la carretera o en el desierto. Así nació su apodo, el asesino de las bolsas de basura. El primer asesinato confirmado fue en 1975, un joven homosexual de 21 años. Ese crimen abrió la puerta a una espiral de violencia imparable. Durante 2 años repitió el mismo patrón. Disparó, desmembramiento y bolsas de basura arrojadas como si fueran simples desechos. Los restos de sus víctimas aparecían en vertederos, carreteras y zonas desoladas. La policía no tardó en darse cuenta de que había un asesino en serie en la zona, pero que Arney actuaba con tanta frialdad que parecía imposible atraparlo. En 1977, su última víctima rompió con su rutina. Un adolescente de 17 años, conocido de su pareja David, llegó a la casa buscando a Hill. Patrick lo recibió, lo invitó a ver televisión y, minutos después, le disparó en la parte superior del cuerpo. Ese error lo delató. Amigos del chico sabían que lo habían visto en la casa de Kearney, y la policía comenzó a estrechar el cerco. Patrick y David Hill, sabiendo que eran los principales sospechosos, huyeron hacia El Paso, Texas. Pero la presión era insoportable. Tarde o temprano serían atrapados. Sorprendentemente, Kearney tomó una decisión inesperada. Se entregó voluntariamente en una comisaría de Riverside. No solo confesó los asesinatos, sino que también colaboró con las autoridades, guiándolos hasta los restos de varias de sus víctimas. De los 28 crímenes que confesó, únicamente se hallaron 21 cuerpos. En diciembre de 1977, Patrick Wayne Kearney fue condenado a cadena perpetua. Su cooperación con la justicia y el hecho de que la pena de muerte acababa de ser restablecida en California lo salvaron de la ejecución. Además, se encargó de eximir a David Hill de toda responsabilidad, alegando que había actuado siempre solo. Hoy en día, Patrick Kearney continúa con vida, encerrado en una prisión de California bajo cadena perpetua. El monstruo del sótano. Gary Aynick no solo secuestraba mujeres, sino que las convertía en esclavas de un infierno inimaginable dentro del sótano de su casa. Lo que hizo desafió cualquier lógica humana, llevando el sufrimiento de sus víctimas más allá de lo imaginable. Gary Aynick nació el 22 de noviembre de 1943, en Ohio, en un hogar donde la violencia y la humillación eran el pan de cada día. Su padre, un hombre frío y sádico, lo golpeaba sin piedad y lo obligaba a orinarse en la cama solo para luego colgar las sábanas sucias en la ventana como una forma de humillación pública. Desde niño, Gary mostró signos de ser diferente. Evitaba el contacto con otros niños, prefería encerrarse en su mundo y tenía un comportamiento perturbador. Se enlistó en el ejército, pero sus problemas mentales comenzaron a manifestarse más severamente. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y dado de baja. Sin embargo, esto no detuvo su oscura evolución. Con el tiempo, comenzó a obsesionarse con el poder, el dinero y la religión, fundando una iglesia falsa llamada la Iglesia Unida de los Ministros de Dios, que usó como fachada para estar lejos de seguidores y acumular una fortuna. Pero su verdadera obra maestra del horror estaba a punto de comenzar. Entre 1986 y 1987, Gary Aynick secuestró a 6 mujeres afroamericanas, a quienes mantuvieron cautivas en un sótano convertido en una cámara de tortura viviente. Las víctimas fueron encadenadas como animales, obligadas a vivir en condiciones inhumanas dentro de un hoyo que él mismo había cavado en el suelo. Allí, apenas podían moverse, respiraban aire viciado y estaban obligadas a alimentarse de desperdicios. El control que ejercía sobre ellas era absoluto y sádico. A veces, las dejaba sin comer durante días hasta que sus cuerpos estaban al borde del colapso. En otras ocasiones, las alimentaba con comida para perros, mientras él devoraba costosos banquetes frente a ellas, riéndose de su desesperación. Pero esto no era lo peor. Las torturas eran meticulosas y perversas. Les aplicaba descargas eléctricas en sus partes, las golpeaba con maderas hasta romperles los huesos y las obligaba a cometer actos sexuales entre ellas, mientras él observaba con satisfacción. Si alguna desobedecía, la castigaba de manera inhumana. En una ocasión, colgó a una de las mujeres en el techo por las muñecas durante días hasta que su cuerpo quedó completamente amoratado por la falta de circulación. Una de sus víctimas, Sandra Lindsay, perdió la vida tras recibir una brutal paliza. Pero Aynick no se deshizo de su cuerpo de una manera convencional.
En su mente enferma, ideó algo aún más perturbador. Separó por partes su cuerpo y lo metió en una olla de presión gigante. Su intención era deshacerse de los restos hirviéndolos, pero el hedor de la carne apestó toda la casa y alertó a los vecinos. Lo más aterrador de todo es lo que hizo con la carne de Sandra. Existen testimonios de que mezcló sus restos con comida para perros y se la sirvió a las otras víctimas. Algunas mujeres, al borde de la inanición, se vieron obligadas a comer sin saber que lo que masticaban era una de sus compañeras. Josefina Rivera, una de las cautivas, entendió que la única manera de sobrevivir era ganarse la confianza de Einik. Poco a poco, lo convenció de que era su aliada, ayudándole a someter a las otras víctimas. Su estrategia funcionó. Un día, Einik le permitió salir para visitar a su familia. Pero en lugar de regresar, Josefina corrió directo a la policía. Cuando las autoridades irrumpieron en la casa de Einik, lo que encontraron los dejaron marcas de por vida. El sótano era un escenario de pesadilla. Sangre seca en las paredes, cadenas oxidadas aún sujetas a los cuerpos esqueléticos de las mujeres y un hedor que anunciaba la presencia de la muerte. En la cocina, una olla con carne humana hervida y un congelador donde se encontraban los restos de Sandra Lindsay. Era un espectáculo digno de un asesino que había cruzado cualquier límite de maldad. Durante el juicio, la defensa intentó alegar que Einik estaba completamente loco. Pero las pruebas indicaban lo contrario. Sus acciones eran meticulosas y bien planeadas. No había impulsividad en sus crímenes, sino una mente brillante y enferma que se deleitaba con el sufrimiento ajeno. El veredicto fue claro: pena de muerte. Y así, el 6 de julio de 1999, Gary Einik fue ejecutado por inyección letal en Pensilvania. Su casa fue demolida, pero los que caminaron por ese sótano jamás olvidarán lo que vieron allí. Adam Smith jamás imaginó que el proceso de despedir a su madre lo llevaría a uno de los hallazgos más macabros de su vida. En julio de 2019, tras la muerte de su madre, Bárbara, a causa de un cáncer de pulmón, Adam comenzó a limpiar el departamento en el que ella había vivido durante más de 20 años. Fue entonces cuando descubrió una verdad que había permanecido oculta durante décadas: el cadáver de un bebé dentro del congelador. Desde su infancia, Adam había notado la presencia de una caja envuelta en plástico dentro del refrigerador de su madre. Siempre que preguntaba sobre su contenido, Bárbara evitaba responder con claridad, asegurando que se trataba de un pastel de bodas congelado y que no debía abrirlo. Con el paso del tiempo, esa caja se convirtió en un objeto prohibido en la casa. Nadie hablaba de ella, nadie la tocaba. Sin embargo, cuando Adam comenzó a limpiar el departamento después del fallecimiento de su madre, volvió a encontrarse con la misteriosa caja. La curiosidad lo venció y, con la certeza de que ya no había razón para mantener el secreto, decidió abrirla. Lo que encontró dentro lo dejó en estado de shock. Debajo de una cobija de color rosa, asomaba el diminuto pie de un bebé momificado. Todavía tenía piel, cabello y todo, estaba momificado. Después de eso, me asusté, lo puse en la caja y llamé a la policía de inmediato, relató Adam. Adam tenía 37 años cuando hizo el descubrimiento, lo que significaba que el bebé había permanecido en ese congelador durante aproximadamente el mismo tiempo. Inmediatamente, las preguntas comenzaron a atormentarlo. ¿Quién era ese bebé? ¿Por qué su madre nunca habló del tema? ¿Había ocurrido algo terrible? Adam recordó que su madre alguna vez mencionó que había perdido un hijo al nacer. Sin embargo, otro de sus familiares tenía una versión diferente. Se decía que Bárbara había dado a luz a gemelos, pero que uno de ellos murió y el otro fue dado en adopción. Si eso era cierto, ¿por qué guardó el cuerpo del bebé en el congelador durante tantos años? Solo quiero respuestas, quiero saber la verdad, dijo Adam, frustrado por la falta de explicaciones. También expresó su enojo al darse cuenta de que, incluso en su lecho de muerte, su madre nunca le reveló la verdad sobre la caja. Eso es lo que me hace pensar que tal vez ella le hizo algo a este bebé y no quería decirlo por miedo a meterse en problemas, declaró. La policía metropolitana tomó el caso como una muerte sospechosa y abrió una investigación para determinar la identidad del bebé y las circunstancias de su muerte. Adam colaboró con la policía proporcionando una muestra de ADN para determinar si realmente se trataba de su hermana. Tengo que esperar a la autopsia para ver si ese bebé respiró alguna vez, explicó Adam.
Si la autopsia demostraba que el bebé había nacido sin vida, la historia tomaría un giro completamente distinto. Pero si se encontraba evidencia de que el bebé había vivido aunque fuera por un corto tiempo, las sospechas sobre Bárbara se volverían más inquietantes. Hasta la fecha, no se ha determinado con certeza qué ocurrió con el bebé ni por qué Bárbara decidió esconder su cuerpo en el congelador durante casi 4 décadas. Lo único seguro es que Adam Smith nunca volverá a ver esa caja de la misma manera. Lo que alguna vez creyó que era un simple pastel de bodas resultó ser un testimonio del más oscuro y perturbador de los secretos familiares. Chad Doerman y el asesinato de sus hijos. El 15 de junio de 2023, la comunidad de Monroe Township, Ohio, fue sacudida por un crimen atroz. Chad Doerman, un hombre de 32 años, cometió un acto de extrema brutalidad al ejecutar metódicamente a sus 3 hijos, de 3, 4 y 7 años, en el patio de su casa. Su esposa también resultó herida en el intento de proteger a los menores, mientras que su hija mayor logró escapar y pedir ayuda. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, las autoridades recibieron múltiples llamadas al 911. Una de ellas, realizada por la madre de los niños, resonó con un grito desgarrador: «Le han disparado a mis bebés». Otra llamada, realizada por un automovilista que pasaba por la zona, informó que una niña corría desesperada por la calle gritando que su padre estaba matando a todos. Cuando la policía llegó a la residencia, se encontraron con una escena aterradora. Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Stand up! Stand the fuck up! Get your hands up. Los 3 niños yacían en el suelo con heridas de bala, mientras su madre, de 34 años, estaba gravemente herida con un disparo en la mano. La mujer había intentado arrebatarle el rifle a Doerman en un último intento desesperado por salvar a sus hijos, pero fue brutalmente reducida. Uno de los niños, en un intento instintivo de sobrevivir, logró escapar hacia un campo cercano, pero Doerman lo persiguió, lo capturó y lo llevó de regreso a la casa para terminar con su vida. Este nivel de frialdad y determinación dejó perplejas a las autoridades. Según el fiscal David Gast, quien estuvo a cargo de la lectura de cargos, se trató del peor crimen que jamás había presenciado. Cuando los agentes llegaron a la escena del crimen, encontraron a Chad Doerman sentado tranquilamente en los escalones de su casa, sin oponer resistencia al arresto. El video de la cámara corporal de los oficiales capturó el momento en el que fue esposado sin incidentes. Durante el interrogatorio, Doerman admitió haber planeado los asesinatos con anticipación, lo que eliminó cualquier posibilidad de que el crimen fuera impulsivo. La brutalidad del caso y la falta de remordimiento visible llevaron a que se le impusiera una fianza de $20 millones, una de las más altas jamás registradas en Ohio. En la audiencia, mientras se leían los cargos de homicidio agravado en su contra, Doerman lloró, pero sus lágrimas no fueron suficientes para generar simpatía en la sala. El vecindario de Monroe Township, conocido por su tranquilidad, quedó en estado de shock tras la tragedia. Varios residentes reportaron haber escuchado los disparos. Alexis Sponlamore, una testigo, relató a los medios que estaba en su garaje cuando escuchó los disparos. Boom, boom, y luego como 5 más. Pensé, son 7 tiros. Estoy temblando, fue demasiado. A pesar del horror vivido, el motivo detrás de los asesinatos sigue siendo un misterio. No se han revelado antecedentes de violencia doméstica ni factores externos que pudieran haber desencadenado la masacre. Lo que sí es innegable es que Chad Doerman traicionó el papel más sagrado de un padre: proteger a sus hijos. En lugar de ser su refugio, se convirtió en su verdugo. Y, con cada disparo, arrancó la vida de quienes confiaban en él sin cuestionarlo. Larissa Foreman nació el 1 de enero de 1960, en Clarence, Missouri. Creció en una granja, pero desde joven mostró un interés especial por la ciencia. Estudió bioquímica en la Universidad de Missouri, y mientras trabajaba en una residencia de ancianos, conoció a Timothy Schuster, un estudiante de enfermería que más tarde se convertiría en su esposo. La pareja se casó en 1982, tuvieron 2 hijos y en 1989 se mudaron a Fresno, California. Larissa trabajó en un laboratorio agrícola y pronto abrió su propio negocio, Central California Research Labs, lo que le permitió una vida acomodada y estable.
Pero el éxito profesional no trajo felicidad al matrimonio. Para el año 2001, la relación estaba rota y comenzó un amargo proceso de divorcio. El divorcio de los Schuster fue especialmente violento. Se pelearon por la custodia de su hijo menor, Tyler, y por la división de bienes. Larissa, que ganaba mucho más dinero que Tim, despreciaba a su exmarido y lo hacía evidente. En una conversación con una amiga, dejó escapar una frase que después resultaría clave: "Quiero que mi esposo muera. ¿No lo entiendes? Podría hacerlo y salirme con la mía". Ese odio, combinado con su carácter controlador, se transformaría pronto en un plan mortal. El 10 de julio de 2003, Timothy debía desayunar con un compañero de trabajo y recoger a su hijo más tarde. Pero nunca llegó. Su desaparición encendió las alarmas de inmediato, y la principal sospechosa fue, como era de esperarse, su exesposa. Lo extraño es que, mientras Tim desaparecía, Larissa no parecía preocupada. Por el contrario, viajó con su hijo a Disney World y luego a Missouri para unas vacaciones planeadas, como si nada hubiera ocurrido. El macabro plan salió a la luz gracias a James Fagon, asistente de laboratorio y cómplice de Larissa. Durante un interrogatorio, James confesó que él y Larissa le habían dado sustancias e inmovilizado a Tim la noche anterior con cloroformo y una pistola eléctrica. Luego, lo metieron en un barril de 200 litros y comenzaron a verter ácido clorhídrico con la intención de disolver su cuerpo. La escena fue tan perturbadora que uno de los testigos del caso aseguró que parecía sacada de una película de terror. Ese detalle fue el que marcó el caso y le dio a Larissa el apodo con el que sería recordada para siempre: la Dama del Ácido. En 2006, James Fagon fue el primero en enfrentar la justicia. Aunque intentó defenderse diciendo que Larissa lo había manipulado y amenazado, el jurado no creyó su versión. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El juicio de Larissa comenzó en 2007 y tuvo que trasladarse a Los Ángeles por la enorme cobertura mediática que recibió. En el estrado, Larissa intentó culpar a James, asegurando que él era el verdadero asesino. Pero la evidencia la hundió. Los químicos que utilizó provenían de su propio laboratorio, y existían grabaciones de mensajes de voz que había dejado a Tim, llenos de odio y amenazas. El jurado no dudó. En 2008, Larissa Schuster fue declarada culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El momento más desgarrador ocurrió durante la audiencia de sentencia. Su hija, Christine, habló directamente a su madre con un mensaje que heló la sala: "Eres una vergüenza para esta familia, un ser humano lamentable. Rezo para que la imagen y el sonido de mi padre luchando por sus últimos momentos en esta tierra te atormenten constantemente por las noches". Hoy, Larissa sigue cumpliendo su condena en una prisión de California, mientras que James Fagon permanece encarcelado en otra institución del estado. En Houston, Texas, junio de 1965, la tranquilidad de un vecindario se rompió con uno de los descubrimientos más macabros en la historia criminal de Estados Unidos. En una pequeña casa, la policía encontró algo que parecía salido de una pesadilla: el refrigerador lleno de partes humanas. Eran los restos separados por partes de Fred Rogers, de 81 años, y su esposa Edwina, de 79. El único sospechoso fue su propio hijo, Charles Frederick Rogers. Nació en 1921, fue un brillante estudiante que se graduó como geofísico, veterano de la Marina y con estudios en ciencias. Sin embargo, llevaba una vida extraña y aislada. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, apenas hablaba con sus padres y se comunicaba con ellos mediante notas que dejaba bajo la puerta. Los vecinos lo describían como alguien misterioso, que salía de madrugada y regresaba de noche, sin que nadie supiera dónde iba. El 20 de junio de 1965, la policía entró a la casa de los Rogers luego de que vecinos denunciaran que no habían visto a la pareja en días. Lo que encontraron fue espeluznante. Fred Rogers había sido golpeado brutalmente en la parte superior del cuerpo con un martillo. Edwina Rogers fue ejecutada de un disparo preciso en la parte superior del cuerpo. Ambos cuerpos fueron separados por partes con una sierra y acomodados en el refrigerador de su propia cocina, como si fueran simples piezas de carne. La cocina estaba cubierta de líquido rojo, con periódicos en el suelo como si el asesino hubiese intentado limpiar o controlar el desastre. Junto a la escena, los investigadores hallaron el martillo y la sierra usados para separar por partes los cuerpos. Todas las pistas llevaban a Charles. En su cuarto se encontró manchas rojas en la puerta y, para colmo, había desaparecido el mismo día del crimen.
Nunca volvió a ser visto. Los investigadores lo consideraron el principal y único sospechoso, sospechando que su odio hacia sus padres, quienes supuestamente lo maltrataban psicológicamente y, además, lo estafaban económicamente falsificando cheques, lo llevó a cometer el crimen. Con el paso de los años, la ausencia de Charles alimentó múltiples teorías. Algunos afirmaron que había huido a México o Sudamérica. Otros más osados lo relacionaron con el asesinato de John F. Kennedy, asegurando que era un agente secreto de la CIA que eliminó a sus padres para ocultar su verdadera identidad. La realidad es que nada se comprobó. La policía lo buscó por más de 10 años hasta que, en 1975, fue declarado legalmente muerto en ausencia. James Yu, el empresario que desató la tragedia en Arlington. James Yu era un hombre de 56 años, conocido en su comunidad de Arlington, Virginia, como un empresario que, a pesar de no haber alcanzado grandes alturas, llevaba una vida tranquila, al menos en apariencia. Sin embargo, detrás de la máscara, James estaba lidiando con problemas personales y financieros que lo consumían lentamente. A lo largo de los años, su situación económica se fue deteriorando, y las tensiones familiares iban creciendo, convirtiéndose en una pesada carga que parecía imposible de sobrellevar. A medida que los días pasaban, las deudas comenzaron a acumularse, y la frustración de no poder controlar su vida aumentaba. Yu había estado escribiendo en sus redes sociales, desahogando su malestar, y en sus publicaciones, se percibía una creciente desesperación. Criticaba duramente a sus vecinos, al gobierno y a la sociedad en general. Sentía que su vida se desmoronaba y que nadie lo entendía ni le ofrecía apoyo. Pero lo que nadie imaginaba es que esa frustración y desesperación lo llevarían a tomar una decisión aterradora. El 4 de diciembre de 2023, James Yu, harto de su situación, decidió que tenía que hacer algo para tomar el control de su vida, aunque fuera a través de una tragedia. En un acto de desesperada venganza, Yu disparó más de 30 veces una pistola de bengalas dentro de su casa, lo que alertó rápidamente a las autoridades. Sin embargo, la sorpresa no fue solo ese disparo. Mientras la policía se preparaba para intervenir, algo mucho más devastador estaba por ocurrir. James Yu había preparado su hogar con gasolina almacenada en el sótano, lo que provocó una explosión masiva. La casa estalló en llamas, dejando una destrucción total. Las imágenes de la explosión fueron grabadas por cámaras de seguridad y se filtraron rápidamente. En los vídeos, se podía ver la magnitud del incendio y el caos que se desató en la vecindad. Las grabaciones de las llamadas de emergencia mostraban la desesperación de los testigos, quienes intentaban entender lo que sucedió. A pesar de la intervención de la policía, la explosión fue tan violenta que no solo destruyó la casa, sino que también le costó la vida a James Yu. Fue encontrado sin vida en el lugar del desastre. Las investigaciones revelaron que James había estado planeando el acto durante días, y sus publicaciones en redes sociales dejaron claro que había llegado a un punto de desesperación extrema.